Buenos días. Mi nombre es Alejandro O'Donnell. Hoy es miércoles 19 de agosto. Son las 9 de la mañana. Les doy la bienvenida desde Río Cuarto y muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada La Agenda de las Américas en la FAO, al cargo de los embajadores Carlos Cherniak y Kip Thom. A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando las diferentes preguntas en la sección que ven a la derecha en sus pantallas y al final de la presentación les pasaré algunas de ellas a los oradores en base a la cantidad recibida y tiempo que dispongamos. Vamos a tratar de realizar todas las preguntas que vayan llegando, transmitírselas a los disertantes. Bueno, los disertantes en este caso son Kip Thom, que es embajador representante permanente de los Estados Unidos ante la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Roma, con rango de embajador desde abril del 2019. Productor agrícola y líder en agronegocios, transformó su empresa familiar en una de las empresas de productos básicos más grandes del medio oeste de los Estados Unidos. Se desempeñó como miembro de la Junta de la Corporación de Desarrollo Económico de Indiana. Está involucrado en varias organizaciones filantrópicas que se enfocan en temas de seguridad alimentaria y desarrollo a nivel nacional y mundial. También participa activamente en el apoyo en las próximas generaciones de agricultoras. Apoyó la Fundación Nacional 4H y fue miembro de la Junta Directiva de la Fundación Nacional de Futuros Agricultores de América. Tiene un certificado de gestión avanzada de Texas A&M en economía agrícola. Y el embajador Carlos Bernardo Cherniak, es representante permanente de la República Argentina ante FAO, FIDA y PMA. Fue nombrado representante permanente de Argentina ante FAO, FIDA y PMA en diciembre de 2019. Es miembro del comité del programa de la FAO y vicepresidente del grupo de los 77 más China, capítulo Roma. Carlos es abogado, profesor de teoría de las relaciones internacionales, diplomático de carrera, una sólida experiencia en derechos humanos, negociaciones internacionales y cooperación. Previo al presente cargo, el embajador trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina como director de Asuntos Parlamentarios entre los años 2016 y 2019. Director de la Oficina de Asuntos Nucleares y Defensa entre los años 2006 y 2010 y como consejero especial en el gabinete del subsecretario de Relaciones Institucionales entre los años 1998 y 2000. Fue nombrado jefe de misión adjunto y jefe de oficina política de la Embajada Argentina en Italia, donde desarrolló un importante papel en la promoción de derechos humanos y la cooperación bilateral. El embajador posee títulos de posgrado en Relaciones Internacionales, Universidad Flaxo, Argentina, y la Universidad Johns Hopkins y la SAIS, Bologna Center de Italia. Bueno, ahora sí, señor director, los dejo con los disertantes. Buenos días a todas y a todos las socias y socios de APRESID y a los participantes de este congreso. Es para mí un honor participar del presente conversatorio virtual en el marco del 28º Congreso de APRESID de la Agenda de las Américas en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a fin de acercar a todos ustedes una perspectiva argentina acerca de la labor y los debates que se dan en una organización internacional de gran relevancia para todos los actores vinculados al sector agroindustrial. Al mismo tiempo, es un gran placer para mí compartir este conversatorio con mi colega y amigo Kip Thom, extraordinario profesional y diplomático, que además cuenta con la ventaja de ser el mismo productor agrícola. También mi especial agradecimiento a Alejandro O'Donnell, secretario de la Comisión Ejecutiva de APRESID, que tendrá la tarea de moderar el presente encuentro virtual, y con ese saludo que se extienda a todas las autoridades de la asociación. Todos saben que la FAO es un organismo especializado de las Naciones Unidas
que se dedica a la seguridad alimentaria, que se dedica a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a los bosques, tanto desde un aspecto normativo como desde una perspectiva de cooperación. Pero la Agenda 2030 de las Naciones Unidas obligó a repensar dicha agenda de un modo más transversal, ascendiendo temas claves como la cuestión de la nutrición, el cambio climático, suelos, migraciones, la protección social, las cuestiones de género, jóvenes, etc. Por lo tanto, no resulta necesario que fundamente la importancia estratégica que tiene para toda la Argentina lo que sucede dentro de la FAO. Les puedo asegurar que en general los embajadores no mantenemos discusiones teóricas e irrelevantes en esas reuniones tan largas que sostenemos en la FAO. Muchas de las medidas que representan o representarán en el futuro restricciones comerciales tienen su origen en la construcción de relatos y justificaciones en el marco de los debates de la FAO. Consecuentemente, la diplomacia argentina ha siempre mantenido una gran atención y dedicación para prevenir daños a nuestro comercio exterior. ¿Cuáles han sido nuestras prioridades desde que asumí hace 8 meses la representación permanente ante la FAO? La conformación, esto es central, la conformación de una alianza estratégica entre la Argentina y la FAO para apoyar el plan de lucha contra el hambre impulsado por el Gobierno Nacional. Al respecto, el 1 de febrero pasado tuve el honor de recibir y acompañar al presidente Alberto Fernández, al canciller Felipe Solá y a una comitiva de altísimo nivel del Gobierno a mantener una reunión trascendente con el recientemente elegido director general de la FAO, doctor Chu Dong-yu. En dicha reunión, el presidente Alberto Fernández afirmó que era un imperativo categórico de su gobierno resolver el tema del hambre y la inseguridad alimentaria en nuestro país y que comer no podía ser un privilegio. Allí ambos líderes acordaron el total apoyo de la FAO a las políticas públicas elaboradas a tal fin, poniendo a disposición de la Argentina los mejores técnicos y las mejores prácticas. Cabe señalar que todo ello fue conversado y acordado antes de la explosión del COVID-19. Otra de las cuestiones centrales de nuestro trabajo es el desarrollo de una intensa agenda en el marco de la región, en el marco del GRULAC, del Grupo Latinoamericano y el Caribe. Ello nos permitió ejercer una suerte de liderazgo que de alguna manera logró que la Argentina fuera elegida para ocupar uno de los 2 lugares en el comité asesor de la próxima cumbre sobre sistemas alimentarios que organizará la Secretaría General de Naciones Unidas en el año 2021. También el trabajo realizado en el GRULAC logró que pudiera asumir la posición de vicepresidente del G77 más China en representación de este grupo regional, y si no aparece ningún cisne negro en los próximos meses, el próximo año me corresponderá asumir la presidencia de dicho grupo. Desde allí intentaremos construir puentes entre el mundo en desarrollo y los países OCDE, a fin de facilitar el cumplimiento de los mandatos de la FAO. También dentro de nuestra acción prioritaria fue ir construyendo un apoyo de manera pragmático a las prioridades impulsadas por el director general en la nueva visión que tiene para la organización. Ahora, cuando me refiero a la nueva visión, estoy llevando o queriendo compartir con ustedes las líneas expresadas por el doctor Chu en su campaña electoral el año pasado y que fueron aprobadas en la última reunión del Consejo de la FAO durante el mes de julio, entre las cuales cabe mencionar: convertir a la FAO en una organización más ágil, menos burocrática, más transparente y fortaleciendo su descentralización, que esté más cerca del terreno, más cerca de los países, quienes de alguna manera somos los dueños de la organización. Relanzar la cooperación sur-sur y triangular
a partir de la estrategia denominada por el director general Hand in Hand, donde quienes tienen conocimientos especializados que puedan compartir y ayudar a reducir el hambre y la inseguridad alimentaria, pongan ese expertise a disposición de los países y regiones más vulnerables, con el apoyo político e institucional, técnico y la capacidad de movilización de recursos de donantes de la FAO. También dentro de esas prioridades, esas líneas directrices promulgadas o promovidas, perdón, por el director general de la FAO, está el de impulsar una estrategia global para promover las tecnologías digitales para la producción de alimentos, a partir de la creación de una plataforma internacional para la alimentación y la agricultura digitales. Básicamente, la propuesta es establecer un espacio multidisciplinario donde se fomente la investigación y el desarrollo de conocimientos sin dejar de lado los elementos de la cooperación para facilitar el acceso a las nuevas herramientas que ofrece la tecnología en el campo productivo, a través de la articulación de acciones público-privadas. El compromiso de apoyo de nuestro país a esta iniciativa fue desde el primer minuto. Yo diría que fue transmitido incluso por el propio ministro de Agricultura, Luis Basterra, al director general en la Feria Verde de Berlín en enero pasado. Y por último, pero simplemente como una síntesis de esas líneas ordenadoras de la visión de esta nueva FAO, es abrir la FAO a una cooperación sinérgica con el sector privado, desde una visión pragmática y flexible, y manteniendo como centro de su programa de trabajo a las cuestiones vinculadas a la innovación. Ahora, estas líneas que nosotros como Argentina apoyamos de manera pragmática, debemos decir que siempre lo que hacemos es estar detectando cuáles pueden ser las nuevas oportunidades que se presentan para la Argentina. Aparte de mantener nuestra diplomacia tradicional en la FAO, en cuanto a estar atentos a cualquier intento de afectación de nuestros intereses estratégicos, haciendo un efectivo control de daños, como ya mencioné al principio, creemos que llegó el momento de pasar de una posición más reactiva a una más ofensiva. Es momento de confiar en nuestras fuerzas, en nuestros recursos humanos, en nuestros recursos tecnológicos, en nuestros productores, en nuestros dirigentes, y de manera sinérgica, público-privada, plantarnos y decir, acá está la Argentina. Una Argentina que es un global trader, que asume la responsabilidad de la hora y mantiene activas sus cadenas productivas, logísticas y de transporte, comprometidos con el suministro de alimentos a la comunidad internacional, a pesar de las firmes políticas sanitarias llevadas adelante por nuestro país para cuidar la salud de la población. Una Argentina que tiene una gran experiencia en materia tecnológica e innovación en el sector agropecuario, lo cual ha permitido mejorar la sostenibilidad y productividad de los sistemas alimentarios. Y todo ello fue posible gracias a la existencia de muchos factores convergentes. Un sistema universitario esencialmente público que generó un gran capital humano. A la férrea e innovativa actitud de una serie de pioneros que impulsaron la siembra directa. Estoy recordando a pioneros como Fogante, como Truco, que de alguna manera impulsaron un nuevo paradigma para la producción y que fueron parte de la fundación de APRESID. Pero también un Estado que a través del INTA, del SENASA y otras agencias públicas funcionaron de manera sinérgica. Una Argentina que quintuplicó su producción alimentaria con solo la duplicación de la superficie cultivable, con una reducción de un 90% de la erosión de los suelos agrícolas y con una reducción en un 60% del uso de combustibles fósiles en las cadenas agroalimentarias. Una Argentina
que, como expresara nuestro canciller Felipe Solá el 15 de julio, justamente en ocasión de encontrarse con los directivos de APRESID, donde el canciller manifestó que se deben mostrar estos activos nacionales al mundo, a fin de hacer en el exterior agricultura argentina. Ahora, ¿en qué coyuntura estamos haciendo estas afirmaciones? Porque si hay algo que tenemos claro nosotros es que debemos estar con los pies sobre la tierra, con un grado de realismo muy claro y muy concreto. Hacemos estas afirmaciones en el marco del estallido de la pandemia del COVID-19, que se impuso en la agenda de trabajo de los países y de las organizaciones internacionales como la FAO, pero seamos francos. ¿Cuál era el estado del mundo pre-pandemia? De acuerdo a las cifras arrojadas por el informe El estado de la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo, conocido como SOFI 2020, elaborado por la FAO, por el FIDA, por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, sabemos que cerca de 690 millones de personas ya padecían hambre, es decir, el 8,9% de la población mundial. Un aumento de unos 10 millones de personas en un año y medio y de unos 60 millones en los últimos 5 años. El número de personas, ese mismo informe expresa que el número de personas afectadas por la inseguridad alimentaria grave muestra una tendencia ascendente similar. En 2019, cerca de 750 millones de personas, o casi 1 de cada 10 en el mundo, se vieron expuestas a niveles graves de inseguridad alimentaria. Permítanme hacer una pequeña referencia a nuestra región, América Latina y el Caribe, donde la distribución del ingreso es crecientemente regresiva y es la región donde existe mayor inequidad social del sistema internacional. Por lo tanto, la situación del COVID-19 no creó esa situación, sino que en todo caso vino a agravar la situación preexistente y quizás ha dado la oportunidad para visibilizar el escándalo que representa el hambre y la malnutrición en el mundo. Como lo ha expresado en varias oportunidades el Papa Francisco, nunca estos datos pueden ser considerados un hecho normal al que hay que acostumbrarse como si formara parte del sistema. Queda claro que una prioridad de la FAO en este momento crítico, como consecuencia de la pandemia, es hacer los máximos esfuerzos para evitar que una crisis sanitaria como la actual se transforme en una emergencia alimentaria más grave aún. En ese sentido, una de las cosas que esta representación argentina ha apoyado firmemente es la coordinación de los esfuerzos que la FAO, junto a otras organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional de Energía Atómica, básicamente en cuanto a la investigación sobre las enfermedades de origen zoonótico, basados en el principio promovido por las Naciones Unidas de una sola salud y en la necesidad de que cada organización ponga a disposición su máximo expertise para que de manera asociada, complementaria, se logren los mejores resultados para la población mundial. Es evidente que la pandemia del COVID-19 genera riesgos en cuanto a que todos los avances realizados en pos de sacar a miles de personas de la pobreza y del hambre, a pesar de los duros datos de la realidad que aún persisten y que acabo de mencionar, se vean revertidos en la pospandemia. El propio Programa Mundial de Alimentos, el PMA, en el que también tengo el honor de representar a nuestro país, estima que en el contexto de la pandemia, la región de América Latina y el Caribe
sufrirá en términos relativos el mayor incremento de la inseguridad alimentaria, la que aumentaría en un 269%. Por eso es que insistimos tanto en los diferentes debates en la FAO, la necesidad de priorizar la situación de los países de ingresos bajos y medios bajos, pero sin dejar de lado a los países de ingresos medios, altos y altos, dentro del mundo en desarrollo. Particularmente, muchos agricultores de las Américas, que a excepción de Haití, pertenecen a países catalogados como de renta media y media alta, se enfrentan a problemas relacionados con niveles de producción y productividad escasa, superficies cultivables limitadas y poco fértiles. Tales desafíos requieren inversiones, asistencia técnica, acceso al financiamiento y a la tecnología, así como nuevas estrategias para salir de la pobreza de manera sostenible. La FAO, y en esto quiero ser muy claro, no puede ni debe excluir o reducir la importancia de dicha problemática en ninguna región. Permítanme ahora compartir con ustedes otros debates relevantes en la FAO. Yo ya expliqué que en esta coyuntura la pandemia provocada por el COVID-19 se metió en todos los debates y las agendas de trabajo. Y seguramente, lamentablemente, sus efectos continuarán a pesar del probable descubrimiento de la vacuna más pronto que tarde. Pero debajo de esta coyuntura, detrás de esta foto, se afirman algunas tendencias globales a las que también habrá que estar muy atentos cómo repercuten en la FAO. Me refiero especialmente a dos cuestiones. Una más novedosa y estructural, y otra de carácter más recurrente. La cuestión estructural se refiere a una crisis de liderazgo global en el marco de un proceso de transición hacia una nueva configuración del poder mundial, una erosión del proceso más exitoso de integración del siglo XX, la Unión Europea, y un debilitamiento de los organismos internacionales y las agencias especializadas. No es mi intención en esta presentación profundizar estas tendencias, pero indudablemente ya se observan algunos efectos en los últimos debates en el Comité de Programa y en el Consejo de la FAO. La responsabilidad que hemos asumido en el G77 más China puede jugar un rol clave en los próximos tiempos para ayudar a contener tensiones internas que podrían surgir por cuestiones originadas en cuestiones más globales y en la construcción de puentes de diálogo y búsqueda de consensos. Con relación a la cuestión que calificaría como recurrente, se refiere en el marco de la crisis económica coyuntural agravada por la pandemia, algunos países pueden verse tentados a promover acciones que pudieran afectar los mercados agrícolas internacionales. Por el contrario, para que dichos mercados funcionen bien, es decir, basados en reglas, abiertos, transparentes y no discriminatorios, se deben evitar las distorsiones y los obstáculos innecesarios. Por ese motivo, la Argentina promueve contactos con otros países like-minded para monitorear juntos intentos en este sentido por parte de algunas regiones o grupos de países de construir lógicas sin base científica utilizando la temática ambiental o nutricional para afectar la política de los países exportadores de commodities y de alimentos. Debemos, a nuestro criterio, en esta actitud de pasar a la ofensiva, debemos dejar de lado las falsas dicotomías para ir hacia una cultura de la complementariedad. Seguiremos sosteniendo, como lo hemos hecho siempre, que es necesario que la FAO
sea la caja de resonancia donde promover todos los instrumentos y enfoques agrícolas sustentables. Y cómo la innovación puede crear soluciones sustentables para los sistemas alimentarios. Producir más con menos debe ser la consigna. Y la FAO debe ser, en cuanto representa a la Agencia de Naciones Unidas, de más alto nivel de conocimiento en esta temática, la que respalde y difunda los diferentes sistemas de producción sustentables aplicables a diferentes contextos y capacidades nacionales. No estamos dispuestos a continuar discusiones antitéticas entre agroecología versus agricultura intensiva, o que determinado sistema de producción es superior o representa una suerte de paradigma al que todos los países deberían adoptar. Son dicotomías falsas, interesadas y reduccionistas. Pero lo peor de todo es que durante más de 20 años, los que promovieron esas falsas contradicciones fracasaron en resolver el problema del hambre y la malnutrición en los países en desarrollo. Por eso es que la Argentina se posiciona en la FAO desde otra perspectiva. Nos abrazamos al pluralismo de visiones y a la innovación como un instrumento central para lidiar con los graves problemas que afrontamos. No solo para cumplimentar los mandatos tradicionales de la FAO, sino todas las problemáticas transversales que mencioné antes, al principio de esta exposición, como el crecimiento poblacional, el cambio climático, por ejemplo. Para ello es necesario la construcción de redes sinérgicas entre el sector público, el sector privado y la academia. Es en ese marco que resulta alentador el trabajo conjunto previsto entre el Gobierno Nacional y el Consejo Agroindustrial Argentino. Les puedo asegurar que para ser exitosos en las estrategias y objetivos explicitados en esta presentación, la unidad de objetivos estratégicos, aún en la natural y lógica diversidad de opiniones, resultará imprescindible. Quisiera terminar este encuentro virtual agradeciendo nuevamente a los organizadores la oportunidad de compartir algunas ideas que espero hayan podido enriquecer vuestras ideas, porque el debate nunca se termina. Permítanme asegurarles que también estaré presente para tratar de enriquecer todas nuestras ideas con los aportes que harán seguramente otros colegas y otros amigos en el marco de este gran congreso. Decía, permítanme asegurarles que continuaremos defendiendo los intereses nacionales de la Argentina, como lo hacen todos mis colegas en todas las representaciones argentinas en el exterior. Creemos firmemente en el multilateralismo, más aún en momentos internacionales tan difíciles. Es momento para promover más diálogo, no menos diálogo. Es urgente coordinar esfuerzos y no actuar de manera unilateral. Nadie tiene la verdad absoluta. La verdad, si es que existe, es una co-construcción que se va enriqueciendo con diferentes visiones. Pero también es cierto que hay momentos históricos que no pueden dejarse pasar. Y quizás, al menos es lo que yo pienso, este sea uno de ellos. Estamos convencidos que aún en este momento, en este mundo hostil, ofrece importantes oportunidades para nuestro país. Pero más que nunca debemos ser todos parte del mismo equipo. Ese equipo que levanta las banderas de la consigna siempre vivo, siempre verde, para una agricultura más sustentable, emitiendo menos gases de efecto invernadero, con un eficiente uso del agua y con más producción de biomasa. Amigos, este mundo nos necesita, pero nos va a necesitar aún más en el futuro. Suelos cada vez más degradados, falta de agua dulce,
efectos letales del cambio climático, más necesidad de alimentos y más pobreza. Yo creo que todos sabemos que tenemos algunas de las respuestas que se esperan. Necesitamos mostrarle al mundo nuestro modo de producir, con sostenibilidad ambiental, económica y social. Una suerte de marca país, sustentado en elementos científicos. La Argentina puede dar un gran salto de calidad a nivel internacional. Estoy seguro que juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias. Buenos dias. Good morning. I'm U.S. Ambassador Kip Tom, representing the United States at the United Nations agencies in Rome, Italy. I also get the privilege to serve alongside Ambassador Cherniak from Argentina, and it's an honor to serve alongside him. As many of you know, I come from a family farm back in the United States in Indiana near Chicago, but I've also got history of some operations here in Argentina and a little consulting work in Brazil and Chile, and obviously in the technology industry in San Francisco as well. But today I work in Rome, Italy, and I'm proud of the work we do, Ambassador Cherniak and I do here in Italy. So what's that work look like? We have 3 food-based organizations that we work hand in hand to make sure that we're successful with. The first one is the Food and Agriculture Organization, FAO as it's known. It leads international efforts to defeat hunger and achieve food security by building resilience and the capacity in agriculture and food systems worldwide. The next organization is the World Food Program, which provides emergency food aid and humanitarian assistance in response to natural disasters, conflict situations, or other man-made disasters such as we experienced 2 weeks ago in Beirut, Lebanon. When access of food is compromised, so is the world's peace and security. Today, the World Food Program works with nearly over an $8.5 billion budget working in 84 countries. And next year, during the crisis, following the crisis, we expect that actual need may climb closer to $11 billion. The next organization is the International Fund for Agricultural Development, IFAD as it's called. It is an international finance institution that provides grants and low interest loans to help smallholder farmers grow and lift themselves out of poverty, removing themselves from the cycle of subsistence living and giving them the opportunity to actually create economic opportunity to benefit their family, their communities, and their country. So we all face the same challenges and goals related to the sustainability of agriculture. Farmers and food producers from around the world, including across South America and across the United States, we're facing 2 of the same overarching challenges: producing enough food and agriculture products to meet the needs of a growing population and the rising standard of living demanded by those. It also includes protecting the natural resources that are based on, that most all of us depend on in our agriculture activities, whether in Argentina or at home for me in Indiana. So the model of innovation, sustainable productivity growth, combined with efficient, effective food distribution systems may be the world's best shot for sustainably feeding ourselves without compromising the needs of future generations. Key challenges of feeding that growing global population are reduction in available land. As an example, we know in the United States, we lose nearly 35 hectares of tillable land per hour, 7 days a week. That's unsustainable. Extreme weather conditions and natural disasters. I think we can all agree as farmers, it seems like the events of large rainfalls or extended dry periods continue to get worse. So we need to have the systems can adapt to these kinds of environments. Another issue is we have fewer farmers and ranchers. As myself, I'm 65 years old, and I'm actually the average age of a farmer in the United States. We need to do the best we can to encourage youth and women to come back to agriculture and be a part of our farming systems. And next is conflict. We know that conflict is a key driver to food insecurity around the world, and we also know
it has a substantial impact on peace and security for nations like Argentina, the United States, and others in the developed world where democracies thrive. That conflict today is in places like Syria, Iran, Iraq, Yemen, Somalia, what we see across the Sahel of Africa, because we know one thing for certain. When families give up hope, when they no longer have the ability to feed themselves or protect themselves with shelter, they migrate. And when they migrate, they get caught up in human trafficking. Nearly 20 million people a year are caught up in that. We know that they get involved in terrorist activities, movement of illicit drugs or arms, and not living at home. So we hope that we can do everything we can to avoid those conflicts and that migration that oftentimes take place. And finally, what's most important, and this is something that's important to each one of you in this room, that's why you're here today, we have to have the access to modern technology. But as we look across the continent of Africa, it's easy to say they haven't had. Most oftentimes you see them farming with systems that your grandfather made a give up on 120 years ago. They need access to the tools that you have here in Argentina, biotechnology, gene editing, access to crop care products that are not only effective in controlling the pests that they're intended to, but they protect the environment at the same time and those that handle them. We can use the digital science tools where we can actually improve that productivity by understanding what's going on in our fields with satellites and equipment and just everything we have at our fingertips anymore in modern agriculture. And it's those tools that really have an impact on improving our biodiversity, improving our ecosystems, improving productivity, and making sure that these resources that we have are here for future generations to feed that hungry world. Countries around the world need to embrace 21st century solutions like we've just talked about and that you use here in Argentina, technologies and innovations and science-based standards. Sustainable, balanced, and sustainable economics is the key to the future. Transformative innovation is instrumental to achieving this multifaceted goal, and it will enable sustainable productivity growth and increase the affordability, accessibility, and safety of food. But we face a triple threat with the global pandemic, growing food insecurity and natural disasters like the African desert locusts that we see in the Horn of Africa and through the Middle East and moving on into Asia. These underscore the importance of resilient and sustainable agriculture and food systems that are positioned to address these crises when they do occur and in a timely manner. The work the UN is doing, in particular at the Food and Agriculture Organization, the World Food Program, and the International Fund for Agricultural Development, is critical during this crisis. But if we are going to surmount the agricultural, food security, and nutritional challenges that are facing us, we must do more. With so far to go to achieve the Sustainable Development Goals, and especially Sustainable Development Goal number 2, a quickly growing population and the need for increased resilience, we must make available all tools for improving agricultural and food systems. We must innovate and be bold if we're truly going to build back better. We must work together to expand data-backed, scientifically proven options and opportunities to empower and assist farmers, communities, and countries surmount these challenges, including the adoption and the use of innovations and technologies. Governments should not create laws that become non-tariff trade barriers or policies that block choice. With our $8 trillion a year food supply chain, nearly 4 of every $5 spent crosses an international border somewhere in the world on its way to a dinner plate somewhere. So trade is essential to make sure we have a well-functioning food system. We must also not get bogged down in the highly politicized debate over competing agricultural systems. Some consumers may prefer organic, and we need to produce organic. Some producers may want products from GM crops or those that have been gene edited, or regular modern technologies are producing those safe, affordable food systems. All stakeholders should work to exchange knowledge and practical solutions
on promoting resiliency in agriculture within the context of all three pillars of sustainable development. The first one is environmental, the next one is social, and the latter is economic. Because if we can't provide economic opportunities for the farmer to produce these food systems, who's going to produce it? So that's critically important. I work alongside the U.S. Aid Agency and emergency responses. We currently very active, obviously with the fall armyworm and the locust issues in Africa. And you and the Americas have also seen the impacts of fall armyworm and the issues it can create in reducing your productivity. But there are tools to deal with this. But I can tell you for nearly 3 to 4 years, we haven't had access to those tools that you use here in Argentina and parts of the United States where we know how to work in controlling the fall armyworm. So we need to continue to use science-based solutions that apply the wealth of knowledge from countries who have dealt with problems such as these. We will continue to push for scientific solutions at the Food and Agriculture Organization, and the Food and Agriculture Organization is becoming more and more action-oriented. We will continue to push FAO's nascent private sector strategies as well, emphasizing the importance of engaging the private sector for technology, resources, and solutions to these challenges. I can assure you that they're working hard today to come up with a streamlined and more robust approach to bring in the private sector, and highlighting our work establishing relationships with the FAO and the Investor Center. And I can assure you, it's not going to be the UN that's going to remain in these countries and increase food security and improve it. It's going to be the private sector that comes in and invests capital, creates jobs and opportunities for not only farmers, but those involved in the entire food supply system. Lastly, I want to talk a little bit about the importance of the upcoming UN Food System Summit. The United Nations is planning to host a food system summit in the fall of 2021. This will be a critical element in our global efforts to lay the groundwork for resilient, sustainable agriculture and food systems. But in order to be successful, the summit must focus on critical core areas, including productivity growth, improved nutrition, well-functioning markets, and open trade. Doing so will yield our shared objectives, providing a steady, affordable supply of diverse, nutritious foods, safeguarding your livelihoods, and contributing to sustainable development. Research, science, and adaptation and the use of innovation and technology should be foundational pillars, as you know is so important here in Argentina. The summit should serve as a forum for all stakeholders to engage knowledge and practical solutions, and all tools for improving food systems must be considered. We must work to expand options and opportunities instead of limiting them. The summit should also highlight the need to avoid harmful actions that exacerbate food insecurity through trade disrupting policies or hoarding by some governments, as we've recently witnessed, and like those that arose in other major related or economic shocks. The private sector will be a critically important stakeholder in this summit, as it is an integral part of this food supply chain. So I encourage each one of you, don't always wait for some other industry or someone of our supply chain to be the voice in the conversation. Each one of you play an important role in being a part of that conversation. Make sure that people understand the food systems that have evolved in Argentina over the last 25, 30 years, your focus on soil health, making sure that that resource is there for the next generation to feed a population, making sure you're making the best use of your water, make sure that you're limiting your impact on the environment. We are the solution for climate change, and I'm proud that agriculture is one of the only solutions to be a part of that. But at the same time, like I said, we have to improve biodiversity, improve productivity, and make sure food is affordable and moved around the world in an efficient manner to feed those that are hungry and those that run on improved diets. I'm convinced countries like Argentina and others who embraced science and innovations will play a key role in the future of agriculture
in feeding that world. I thank you for the time today, and I certainly look forward to your questions later on when I'm sitting next to Ambassador Cherniak from Argentina. Thank you, and have a good day. Bueno, muchísimas gracias, Carlos y Kip, por sus presentaciones. Bueno, ahora nos han llegado algunas preguntas. Thank you very much, Kip, for your presentations. Now we have some questions. La primera es para Carlos. ¿Cómo es la discusión en la FAO de los diversos enfoques productivos, entre los cuales se destacan el agroecológico y el orgánico? ¿Cómo modelos que persiguen la sostenibilidad y cómo se insertan ahí la innovación de la que tanto se hizo referencia en las presentaciones iniciales? ¿Me escuchas ahí? Ahora sí, Carlos. Ahora sí, perfecto. Gracias. Gracias por la pregunta. Básicamente, los procesos ecológicos y el mantenimiento de la provisión de los servicios ecosistémicos, así como la mejora de la fertilidad y la salud de los suelos, entre otros aspectos, forman parte de la gestión agronómica en cualquier sistema productivo eficiente que persiga la sostenibilidad. Por lo tanto, yo hice hincapié en la presentación sobre la idea de la complementariedad y no como un juego de suma cero. Creo que lamentablemente, y en esto tenemos que ser muy francos, la FAO en particular tiene una historia de una cultura muy europea, con una impronta muy europea. Y a veces algunos países impulsan visiones por momentos casi fundamentalistas respecto de la idea de que existen solamente algún tipo de modo de producción sustentable al cual todos de alguna manera deberíamos tomar como paradigma. La realidad es que no es así, todos lo sabemos. Hemos mantenido posiciones en este sentido históricamente de tratar de ampliar la visión y sobre todo discutir, y cada uno se ha puesto a veces en posiciones muy extremas. Quizás lo creativo y lo novedoso de nuestra gestión tiene que ver con la idea de que para nosotros lo importante es la complementariedad, la idea de respetar la existencia de diversos modos de producción sustentable y en cualquiera de los casos la Argentina sostiene que será necesaria la introducción de tecnología, prácticas e insumos para avanzar hacia una agricultura más resiliente y eficiente que en definitiva sostenible. De cara al desafío de alcanzar sistemas de producción sustentables, la innovación y la tecnología resultan centrales, a la vez que la extensión rural y la adopción de buenas prácticas agropecuarias. Se necesita una combinación de diferentes medidas para maximizar la adopción de prácticas sostenibles y abordar diversas necesidades. Insisto, la Argentina será un constructor de consensos y buscará puentes de diálogo para sobre todo entender de que no pretendemos imponer ningún tipo de modo de producción sustentable el cual nosotros podemos mostrar, lo único que tampoco estamos dispuestos a que haya o se pretenda un solo paradigma al respecto. Por lo tanto, trataremos de seguir construyendo la idea que se puede converger, se puede convivir con diferentes modos de producción sustentable, donde se respeten las capacidades nacionales, las características de cada uno de los países. Gracias, Alejandro. Bárbaro, Carlos, gracias. The next one is for you, Kip. And you mentioned the role of the private sector. And in your point of view, what is the private sector really active within FAO? Is that important for FAO's mandate? Alejandro, thank you for that question. If we look at the past,
the private sector really hasn't been engaged to a large extent at the Food and Agriculture Organization. And we know going forward, if we really truly want to create resilience and capacity building and create economic opportunities to make sure that smallholder farmers can get out of that cycle of poverty, that living a subsistence living, it's going to take the private sector to get that accomplished. And I know that they're working on a new private sector strategy at FAO right now. And I know that there's a lot of companies, many that the farmers in Argentina would be well aware of, that are interested in investing in some of these countries across the developing world to help bring some of these solutions, create jobs, create economic opportunity, and to really accomplish building resilience and capacity. I'll say this, they haven't been allowed in the past, and I think going forward here in the future, they will be a part of the conversation. They will be creating those opportunities, but it is the private sector that comes in with the capital, that creates the jobs, that helps them get along their way. So we're very excited about seeing the FAO having a private sector strategy and really working to bring them in to be a part of the solution. Thank you, Alejandro. Okay, thank you very much. Las siguientes para Carlos, perdón. ¿Cuáles son para usted los desafíos y oportunidades para la agricultura en un escenario de cambio climático? Gracias, Alejandro, por la pregunta. El fenómeno del cambio climático plantea la necesidad de repensar al sector agroalimentario en todo el mundo. Ya no se puede seguir produciendo bajo los actuales paradigmas, lo que de alguna manera en algunos países todavía no tomaron nota de esta nueva realidad. El crecimiento sostenido de la población mundial exige sistemas productivos más eficientes y de calidad, con una fuerte incorporación de tecnologías, con el menor impacto posible sobre el medio ambiente en términos de huella hídrica y de carbono. Este cambio de paradigma, un paradigma, algo que APRESID pone mucho énfasis, implica una serie de desafíos que hay que enfrentar, tales como aumentar la competitividad de la base productiva, mejorar la calidad de la educación a través de la incorporación de tecnologías, ciencias, comunicaciones, mejorar la infraestructura, la calidad de los servicios, atraer a los jóvenes, un tema central, que es el tema de atraer a los jóvenes al trabajo rural. Ellos son el futuro del campo. Reducir la brecha tecnológica existente en la agricultura familiar, entre otros. América Latina y el Caribe, según mi manera de ver, tienen todo lo necesario para convertirse en garantes de la seguridad alimentaria en sus países y del mundo. Hay que aprovechar los obstáculos que pone el cambio climático y tomarlo como oportunidades para cambiar el actual paradigma que rige la producción de alimentos. Gracias, Alejandro. Perfecto, Carlos. The next one is for you, Kip. You mentioned that you are on the advisory committee of the United Nations Food System Summit being planned for 2021. What is your role on that committee, and what do you think the summit should achieve? Well, thank you, Alejandro, for that question again. You know, the Food Systems Summit being conducted by the United Nations, we expect to occur sometime in September 2021, but we have a special envoy, Agnes Kalibata, leading the Food Systems Summit, and we are a reporting committee below her, the advisory committee, that is working to shape what the Food Systems Summit will accomplish, working with a couple of other committees, the Champions Group, which is going to be international leaders from agriculture and food systems around the world, and at the same time, a scientific committee, which is made up of a lot of academia and others from the private sector, really making sure that the food systems that we're advocating for are, you know, not only healthy for our soils, but healthy for our environment, making sure that we can prove that the food systems we're promoting here are nutritious, affordable, that they fit in and they have resilience and capacity in the country they're being produced in. Let's face it, the world is very complex and food systems are a very challenging discussion to have
when you start thinking about the different kinds of foods that are consumed by many different nationalities around the world, the resources that they have in those countries to produce those foods, the infrastructure, the knowledge, the agronomic experience, the access to the resources they need. So there is no one size fits all. We believe in food systems need to be inclusive of all types of systems, and that people should have the right to choose what they want to buy for their family along the way, or the farmer has a choice in the systems that he is producing those crops on that are market oriented. So our outcome of this is really to hope that we can help people understand around the world what farmers are doing around the world to help feed that hungry population. I know we hear conversations every once in a while that the food system is broken, and I will argue the food system is not broken. If we look back to 1920, we know that in the world there was about 2 billion people on the face of the earth. Of that 2 billion people, 80% were malnourished and living in poverty. Today, we have nearly 7.6 billion people in the world, and less than 10% are hungry today and living malnourished. So our food systems have been evolving over time, just like what we've seen in Argentina and across Brazil and other places. You've been leaders in soil health. You've been leaders in no-till technologies. You've been making sure that you bring data systems in and the latest in agronomic advice to make sure your productivity increases, at the same time providing nutritious food for a growing global population. So the Food System Summit's going to be a very complex discussion, but we certainly look forward to the outcomes that come from it, and hopefully that countries and people and businesses can understand how to better produce our food for a growing global population. Thank you. Thank you. And the next one is for you, Kip, again, and it's related for the last one. In your point of view, what are the impediments to achieving food security? And what are you supporting to build resilience and capacity in food systems? Well, certainly, and that's a good question, Alejandro, and we get asked that question oftentimes. Obviously, we know how the developed world, when I think about countries like Argentina, where I'm from in the United States, Australia, New Zealand, places where we've had access to innovations to learn how to feed the people around the world. And we've had access to those innovations and have been able to leverage them. And it takes financial resources, it takes natural resources, it takes staffing. There's so many different needs that we've had available to us. That is why we have so few people hungry in the world today. But when I look at the developing world, when I look across the continent of Africa, for basically the past 20 years, we have denied them access to the innovative tools that you in Argentina have had, or we've had in the United States or those other places. It could be biotech. It could be gene editing or CRISPR-Cas technologies. It could be just something simple as access to fertilizer or pesticides, or the tools that we use today to limit the amount of resources we use to increase productivity, have less impact on the environment, yet provide food for a growing global population. So when we look at an example, for instance, of India, and we look at Africa, both had the opportunity to be a part of the Green Revolution when it occurred some time ago. India obviously took the choice and went with the Green Revolution. So if you look at the amount of people that are hungry in India today, although it's on a little bit of an increase right now, it still has grown significantly to where most people are well nourished across the continent or the country of India. On the other hand, you look at Africa, they did not embrace the Green Revolution. They've been denied the access to those innovations, so productivity hasn't increased. In fact, most people, when we look in Argentina as an example, you're thinking out decades ahead of how to protect your soils and make sure it remains healthy for the next generation to produce on your farm. But when you go into a particular country in Africa, they have little interest about a decade from now. They're just worried about feeding themselves tomorrow. So it's important to us to make sure that we bring these innovations in to those across the continent of Africa, get those leaders in those nations across those 54 countries that are there, make sure they understand the value it's going to deliver to their people to be fed nutritiously, and at the same time, grow their economy and improve lives and livelihoods.
Thank you. Thank you very much, Kip. La última, estamos sin tiempo, así que la última sería para Carlos. En términos concretos, Carlos, ¿cómo puede un productor agrícola nacional considerar a la FAO como un instrumento para mejorar su productividad de manera sustentable? Gracias, Alejandro, y déjame terminar diciendo, antes de contestar la pregunta, que celebro las coincidencias que hemos mantenido con mi amigo Kip Thom en esta mesa, lo que permite abrir una gran serie de acciones conjuntas en algunos temas donde nuestras agendas son claramente convergentes. Con respecto a la pregunta, Alejandro, la FAO, además de cumplir una importante labor normativa y de producción de conocimientos, ya lo expliqué, lleva adelante proyectos en el terreno con el objetivo de brindar apoyo a los gobiernos y al sector privado de distintos países en sus esfuerzos por producir de manera sostenible. No nos olvidemos que es una organización de carácter intergubernamental, por lo tanto, obviamente, siempre están los gobiernos quienes son los canales con la organización. Estos proyectos se planifican y programan de distinta manera, pero básicamente el esquema es de abajo hacia arriba. Hay generalmente oficinas país, hay directores regionales o subregionales que se encargan de alguna manera de ir recibiendo las necesidades, los requerimientos por parte de los gobiernos, que son elevados después a la organización de la FAO a nivel central, aparte de las conferencias regionales, etcétera. Pero además también nosotros como embajada recibimos instrucciones y pedidos de nuestras cancillerías, de nuestro Ministerio de Agricultura, a los efectos de impulsar iniciativas que de alguna manera muchas veces sean sensibilizadas a partir de la movilización del sector privado. Permítanme terminar entonces diciendo que la FAO, y esto es importante, si bien cuenta con algunos recursos en base a los aportes de los países para la cooperación técnica, no es una institución financiera internacional. En estos esquemas, además de brindar expertise técnico, actúa como una plataforma para la cooperación internacional, sea bilateral, triangular, sur-sur, entre otras modalidades, y fundamentalmente para la movilización de recursos. Es así que si uno desarrolla o piensa en un proyecto que pueda impactar en el sector privado, en la agricultura familiar, en los pequeños productores, es muchas veces tener a la FAO de la mano permite poder facilitar la obtención de recursos financieros claramente beneficiosos para llevar adelante esos proyectos. Por lo tanto, y doy solamente un ejemplo porque sé que estamos con tiempos cortos. Dos proyectos financiados, por ejemplo, por el Fondo para el Medio Ambiente, el Fondo Verde del Clima, implementados por la FAO, un proyecto en apoyo de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras, o un proyecto sobre el enfoque ecosistémico de la pesca. Son simplemente ejemplos de cómo se puede hacer un match entre una necesidad puntual del país, la FAO como agencia que da la garantía técnica y la fuente financiera internacional que está dispuesta a poner los recursos para esos proyectos. Espero haber sido claro, en otro momento lo ampliamos. Gracias, Alejandro. Bárbaro, Carlos. Bueno, we don't have much time, so thank you, Kip. Bueno, muchísimas gracias, Kip and Carlos, por sus presentaciones y su tiempo. Thank you very much, Kip, for your time and your work. So, bueno, seguimos con este congreso de APRESID. Muchísimas gracias a los dos. La dependencia de fertilizantes nitrogenados. Una actividad bien hecha es la manera de mitigar el efecto invernadero. Si además promueve uno manejo de sistemas como el que estuvimos conversando, donde hay menos aplicaciones por año, de menos productos por año, que además no van a estar en contacto con la población, no se debería pensar que esto tiene un impacto negativo ni en la población ni en el agua. Que hoy el productor no está solamente, digamos, ligado a un comprador que le compra su